Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Biblioteca Conecta, este nuevo programa que vamos a hacer hoy, hablando como siempre pues, sobre temas de interés, sobre el mundo del libro, sobre el mundo de las bibliotecas y como siempre en la mejor compañía, como siempre además rodeado por mis tres compañeros inseparables junto a mí, desde Cádiz, desde la Tacita de Plata, Yolanda Vallejo. Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Digo, no sé si llegaba bien el sonido de la imagen. Sí, se escucha bien, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Desde Ourense, de Tierras Gallegas, tenemos a María Benítez. Hola, María. Buenas. Hola. Y desde La Rioja, en Logroño, la Biblioteca de La Rioja, está Alberto Sal. Hola, Alberto. Muy buenas tardes, noches o lo que sea. Bueno, cada uno nos puede ver la magia Ahora de ya, Internet. La magia de Internet hace que cada uno pueda vernos a la hora que quiera, buenos días, buenas tardes, buenas noches. porque ya sabéis que estamos en el canal de YouTube de Biblioteca Conecta. Aquí sale nuestro perfil de Twitter y bueno, en YouTube, que podéis darle a suscribir y darle a la campanita para ver nuestros vídeos. Y a través de Onda Cádiz, bueno, pues aunque nos estén viendo en estos momentos en televisión, también saben que a la carta se puede ver el programa en cualquier momento del día, mañana, tarde y noche. Y si os gustó el programa, podéis repetirlo y volverlo a ver sin ningún problema. Nosotros encantados. Mira, Decir, Vamos a decir ahora lo que ha mismo. dicho Alberto lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, me he acordado de una gran película, del show de Truman. ¿Os acordáis cuando se revela ya Truman y dice, bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches? lo que sea. Porque quizá hablamos de películas hoy. Sí, hoy hablamos de películas. Y os iba a decir que luego os quejáis porque decís que no me presento. Es que no me dejáis hablar, ¿eh? No, bueno, pues nada, un saludo también desde la Biblioteca de Montijo, en estas tierras extremeñas. Mi nombre pues José Antonio Teodoro y vamos a comenzar, como dice Yolanda, hoy vamos a hablar de películas. Pero vamos a hablar además, bueno, de películas desde el punto de vista también de los libros, porque el programa es sobre bibliotecas. Entonces vamos a hablar de películas que han adaptado novelas y seguro que muchas veces habéis escuchado esa expresión que dice, pues a mí el libro me gustó más. ¿Es cierto o no es cierto? Que esa expresión la decimos mucho o la escuchamos mucho. Claro. Sí. Así Sí, que sí. hoy vamos a Y hablar sobre de... todo, se acerca mucha gente a la biblioteca, sobre todo chavales de instituto, de universidad, con su lista de lecturas obligatorias y te dice, ¿la tienen películas? ¿No os ha pasado? Sí, también. Claro. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo porque, como decimos siempre, o escuchamos muchas veces esa expresión de a mí me gustó más el libro. Y hoy vamos a hablar, pues, eso, sobre libros que son mejores que las películas, sobre películas que no nos han gustado, pero ¿desde qué perspectiva? Porque ¿a qué nos referimos cuando decimos que un libro es mejor que la película? ¿A que la película es mala, que es un bodrio, o a que no está bien adaptada? No sé, ¿qué opináis aquí en este sentido? Yo creo que claro, habría que dividirlo, ¿no? Porque hay películas que están, como película está súper bien, pero luego miras el libro y no tiene nada que ver. A mí, por ejemplo, las películas de Harry Potter siempre me parecieron que eran películas entretenidas, divertidas, pero cuando leí los libros dije, me gusta más cómo se recrea todo el ambiente, cómo se expone toda la historia, ¿no? Más allá de que a lo mejor tampoco es que es la prosa más maravillosa del mundo, pero sí que la historia como que me pareció más coordinada que en las películas. Pero una vez que tengo la comparativa con el libro. No sé si vosotros habéis tenido alguna otra de estas, que os acordéis. Yolanda, ¿quieres tú decir algo? No, hombre, por centrar un poco el tema, lo de las versiones cinematográficas de las novelas ha sido algo que viene persiguiendo a la industria del cine desde el principio, ¿no? No podemos olvidar que el cine es prácticamente una industria en el siglo XX y que a principios del siglo XX el público que tenía el cine no era el público burgués que iba a la ópera o que leía literatura, que era las expresiones artísticas de prestigio, ¿no? El cine se veía como un espectáculo más de masa. Entonces, desde el principio, los directores de cine intentan adaptar libros clásicos literarios al cine en busca precisamente del prestigio de la industria cinematográfica. Pero no hay que olvidar
que el cine y la literatura tienen lenguajes totalmente distintos. Entonces, al tener lenguajes totalmente distintos, es como comparar un huevo con una castaña. No tiene absolutamente nada que ver. Para empezar, por extensión, todos sabemos que una película, bueno, salvo Lo que el viento se llevó, que duró 8 horas, prácticamente tardan lo mismo en leer el bodrio de novela que en ver la película. El resto, la novela... Sí. La novela, María, ¿te gustó? No está tan mal. ¿Ves tú? Ya tenemos aquí Sí. otro tema de controversia. Dale. Hoy además yo creo que va a ser un programa polémico, porque bueno, a raíz de esta pregunta que hemos lanzado, claro, habrá versiones para todos los gustos y por supuesto hoy vamos a decir películas que a lo mejor a nosotros nos han parecido un auténtico bodrio, Claro. y a otros le han podido encantar, o sea que vamos a ver por dónde salimos hoy. Igual Eso salimos es. riñendo de aquí, ¿eh? Salimos peleados. No. Aquí vamos a expresar nuestra opinión personal, ¿no? Y no vamos a en ningún Sí. momento querer sentar ningún tipo de cátedra, ¿no? No, Debatir. vamos a dejarlo claro, que es cierto, o sea, vamos a dar nuestra opinión personal y claro, pues cada uno vamos a, ya digo, pues tenemos nuestra opinión, con lo cual pues no es nada científico ni nada probado, simplemente es pues lo que nosotros pensamos. Y al hilo de lo que habíamos comentado, pues surge una pregunta, o sea, que ¿por qué, como dice Yolanda, si en los medios por los que se transmite la novela, la literatura y la pantalla pues para el cine son diferentes, ¿por qué habría que adaptar exactamente la novela? ¿Qué os parece? Que en ese sentido, que si no está perfectamente adaptada la película a la novela ya no es buena, que es lo que veníamos hablando un poco, o podemos tener grandes obras maestras sin que tengan nada que ver con el libro. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú estás leyendo hay un componente que se añade a la experiencia, ¿no? Que es el componente de tu memoria o de tus gustos o de tus propios recuerdos. Y yo no sé si habéis tenido la experiencia de leer primero una novela y luego ir a ver la adaptación cinematográfica y decir, ay, yo no me imaginaba al protagonista así. Entonces, ahí entra también una parte, bueno, pues de experiencia estética, ¿no? Uno a lo mejor no se imagina así a los personajes, o no se imagina así el contexto, o no se imagina así los muebles de la habitación. Eso sería una parte. Y la otra parte, el intentar adaptar fielmente una novela al cine. Porque, como ya digo, son lenguajes totalmente diferentes. Los mayores fiascos de adaptaciones cinematográficas han sido cuando se han querido llevar al cine a los grandes clásicos, ¿no? Ahí están todos los Shakespeare, que desde los primeros que se hacen hasta incluso los de Kenneth Branagh, que como productos cinematográficos son muy buenos, pero no se puede decir que sean fieles adaptaciones a la literatura, ¿no? O, por ejemplo, cada vez que se ha intentado llevar el Quijote al cine, siempre ha sido un fiasco, ¿no? Y como esas, en el cine clásico, adaptaciones de literatura clásica, hay muchísimas. No sé si os acordáis que en los años 80, bueno, María y Alberto no se acuerdan. Yo tampoco. No habían nacido. A ver. Años. Pero A se ver qué adaptaron muchas novelas españolas, sobre todo, con grandes adaptaciones. Ahí está la adaptación de Los Santos Inocentes, que yo creo que todo el mundo coincide en que es maravillosa, o La Colmena, por ejemplo, ¿no? Son dos adaptaciones fantásticas, o incluso la del Perro del Hortelano, un poco más tardía. Pero junto a esas tenemos grandes bodrios, por ejemplo, La Celestina. Acordaros de la versión que protagonizaba Penélope Cruz, que yo no había por dónde cogerlo. O en el culmen de la peor, yo creo que esa se lleva la palma, la peor, El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Sí, pero antes de seguir hablando de estos clásicos, porque vamos a hacer hoy varios bloques en el programa, y el primer bloque precisamente vamos a hablar pues sobre los clásicos que estaba comentando Yolanda, sobre la dificultad de hacer estas buenas adaptaciones en estas películas, pero vamos a anticiparlo con un pequeño juego. ¿Qué os parece? ¿Parece buena idea que juguemos hoy un poquillo con todo lo que nos están viendo, bien a través de la pantalla de televisión o bien a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube? Pues vamos a hacer una preguntita, ¿vale? Y vamos a dar unas opciones para ver si aciertan cuál es la respuesta correcta. Y precisamente pues hablamos de clásicos y una de las películas de Audrey Hepburn está basada en un libro cuyo autor quedó muy decepcionado con la cinta, con la filmación. Entre otras cosas, porque siempre había aspirado e incluso suspirado
a que el papel protagonista fuese para Marilyn Monroe. ¿A qué película estamos haciendo referencia? A. Desayuno con diamantes. B. Sabrina. C. Guerra y paz. Y D. Vacaciones en Roma. Os damos, 5 o 10 segunditos para que penséis la respuesta correcta y enseguida estamos aquí de nuevo. Y bueno, pues nada, ya estamos aquí. ¿Qué habéis pensado? ¿Cuál puede ser la respuesta? Bueno, Yolanda yo creo que lo sabe, ¿verdad, Yolanda? Hombre, mira, lo sabe Alberto, lo sabe María, lo sabe todo el mundo. Es Desayuno con diamantes, porque además Truman Capote odió toda la vida la versión cinematográfica de su novela, porque odiaba profundamente a Audrey Hepburn y porque él siempre había pensado que la protagonista fuera Marilyn. Fijaros qué curioso que aquí ya desde el autor de la novela estaba pensando en la versión cinematográfica de su novela, ¿no? Sí, porque realmente, bueno, ese es otro tema porque al final del bloque también hablaremos pues sobre estos escritores que han renegado de sus novelas. Entonces, bueno, vamos a dejar aparcado Desayuno con diamantes y volveremos al final del programa con este título. Y estábamos hablando, pues sí, de los clásicos, que Yolanda nos había dado ya varios títulos que han sido controvertidos, ¿no? Desde las adaptaciones de William Shakespeare a La Celestina como referente del cine español, y hablaba ella como de la peor de todas, Crónica de... El amor en los tiempos del amor, cólera. me equivocaba de novela de García Márquez. El amor en los tiempos del cólera, sí, efectivamente. Que decía Yolanda que es la peor versión de todas. Sí, además destroza completamente la novela, porque no solo es que altere el canal del lenguaje habitual del cine cinematográfico y pasando completamente de cuál es mejor si la película o el libro, es que lo que hace es convertir la maravillosa novela de García Márquez en un folletín, o sea, que una telenovela sudamericana. A mí, yo creo que ese es el principal, o sea, el principal problema que puedo tener yo con las adaptaciones de una novela al cine. O sea, creo que en los últimos años ha habido como que nos damos cuenta de que una adaptación puede funcionar por sí misma. O sea, puede tener un punto de partida, que puede ser una novela, un cómic, una saga de libros, y nos damos cuenta de que llega un punto en el que puede funcionar por sí misma, de que la historia como que empieza a ser contada pues, en una dirección diferente a lo que hemos leído. Y a mí eso no me parece mal, a pesar de que siendo puristas se aleje bastante del contenido original, ¿no? De la obra original. El problema que tengo es cuando de repente la esencia de la obra original se pierde. A mí eso es cuando ya digo, hasta luego. Por ejemplo, por poner un ejemplo de estos de clásicos o de algo que yo considero un clásico, me pasó mucho con la adaptación del Hobbit, ¿vale? Porque, bueno, veníamos de Señor de los Anillos, adaptada por Peter Jackson, de unas maneras, ¿no? Con unas formas, una cinematografía ahí muy concreta, ¿no? Muy espectacular y demás. Y de repente una novela o un cuentecito, ¿no? Pues que eso es el Hobbit, que también estaba enlazado, ¿no? En lo que era originalmente, ¿no? Que era una obra literaria. Estaba también enlazado con El Señor de los Anillos, pero desde un enfoque muy de cuento, de repente también nos lo llevan a esa dimensión ahí súper épica y a mí ahí eso me fastidió. O sea, me sacó totalmente de toda encima que hicieron una trilogía, además, ¿no? Una nueva trilogía. Entonces ya veo una serie de elementos que me sacan totalmente de lo que es la historia y empiezo a pensar de que pues, es una estrategia comercial, cinematográfica, etcétera, etcétera. Entonces ahí me fastidia. Pero no me fastidia para nada cuando una adaptación al cine o a la televisión ahora, ¿no? Que es bastante habitual, se separa de ese original. A mí eso no me parece mal. De hecho, incluso a veces me gusta que yo una historia que he leído y que conozco cómo va a terminar, de repente empiece a fluir en unos canales diferentes y me sorprenda. A mí eso no tengo ninguna... Claro, esa es la magia, por ejemplo, que puede tener el lenguaje cinematográfico. La última adaptación de Mujercita, no sé si la habéis visto. No. Juega un poco a eso, a separarse completamente de lo que es el texto de Luis May Alcott, pero a contarnos la metanovela, ¿no? O sea, nos está mezclando la historia que ya todo el mundo conoce, como dice Alberto, no va a sorprender a nadie, con el proceso de creación, ¿no?
un poco lo que hacía Kenneth Branagh con el Frankenstein de Mary Shelley, que lo que hace es contar el proceso de creación de la novela. En ese caso estoy de acuerdo con Alberto, son dos maneras de contarnos una historia totalmente fantástica. El problema, María, es cuando queremos coger y adaptar fielmente o supuestamente fielmente el texto literario al cine, ¿no? Sí, que a ver, es lo que tú ya has dicho, son dos medios, no funciona igual, no va a funcionar igual. Se cuenta por ahí que de Juego de Tronos, que tanto éxito ha tenido, que tienen por ahí guardado un piloto que había sido literal a cómo era la historia escrita y que era lo peor. O sea, no conseguías hacer nada que fuera digerible para poder visualizar, porque es otro lenguaje, entonces es imposible. No sé si habéis leído alguna vez, preguntaba que no sé si habéis leído alguna vez algún guión de película. No, Nosotros mira que me gusta el teatro, pero no he... Pues en el club de lectura sí que leímos hace unos añitos ya. Leímos Volver, el guión en el que se basó la película de Almodóvar, o sea, lo que es el guión en sí. Y la verdad es que fue muy curioso, claro, primero leímos el guión, después hicimos las reuniones para comentarlo y demás, y después estuvimos viendo la película, y claro, en ese caso, la película es exactamente el guión del libro, claro, se sigue fielmente, ¿no? Porque ya en este caso es lo que estamos hablando, es que el guión sí se ha escrito con un lenguaje cinematográfico, ¿no? Y la verdad es que fue curioso. A mí me gustó la experiencia, pues eso, por lo que hablamos, me resultó curioso, pues claro, como no hay descripciones realmente de acciones y tal, sino, bueno, del decorado y demás, sí, pero claro, y luego los diálogos, pues claro, están totalmente adaptados para seguir la secuencia cinematográfica, ¿no? Yo creo que hay una cosa que pasa, por ejemplo, en todas las adaptaciones, creo que todas las adaptaciones de Jane Eyre, hay una escena que, claro, en el libro funciona muy bien porque tú no ves a los personajes y es cuando el protagonista se disfraza de gitana que te lee que te lee la Buenaventura. En el libro funciona muy bien porque tú no lo ves, no te da... creo que sabes tú que es él, pero los personajes están totalmente engañados. Y en las películas no funciona igual, porque tú lo estás viendo, estás escuchando su voz. Entonces así siempre te descubren la sorpresa. Por eso decía yo que cuando la gente dice, es que me gustó más el libro, realmente no estamos hablando de lo mismo, no es que te gustara más el libro, te ha gustado más la experiencia que tú has tenido, la experiencia estética que tú has tenido leyéndolo. Del mismo modo que un mismo libro tú te lo puedes leer varias veces a lo largo de tu vida y cada vez te puede parecer distinto, mientras que el cine lo que hay es lo que hay, ¿eh? Yo siempre recuerdo que Los Puentes de Madison, la versión cinematográfica de Los Puentes de Madison, a mí me pareció una película horrible, que a todo el mundo le gustaba. Yo la vi la primera vez, tenía 20 y tantos años, y me decían, no, es que no es para tu edad, cuando tengas 40 vuelve a verla y te va a gustar. Pues mira, ni con 40 ni con 50, yo esa película es que no la soporto. Yo la tengo aquí, Los Puentes de Madison. A mí me gusta. Tengo un club de fans, de colegas. Bueno, realmente el club de fans somos un colega y yo. De Clint Eastwood y, joder. Ahí llega a un nivel muy alto ahí, ¿eh? Hay un monólogo... Alberto, no quiero perder las amistades contigo, ¿eh? Voy a hacer un inciso. Me debo ahí a otras amistades, Yolanda. O sea, tenemos que estar aquí intentando guardar un poquito de... Yo te apoyo. Decía que voy a hacer un inciso aquí. Es que hay un monólogo de Agustín Jiménez que habla precisamente pues, sobre los puentes de Madison y sobre la figura de Clint Eastwood ahí, claro. Es bestial, es bestial. En plan destrózalo ya el puente, Clint, ¿no? Un salbotón ya. Bueno, los fans de Clint Eastwood quedaron un poco de aquella manera con la película. Despistados. Mira, Clint Eastwood, ahora que me ha venido el asunto, un libro que me encantó, que es Mystic River, de Dennis Lehane, una novela negra muy buena. Clint Eastwood la adaptó al cine y hizo una adaptación brutal. Por poner un ejemplo ahí Clint Eastwood ha adaptado varias novelas al cine, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, también la del jardín ¿cómo era? El jardín del bien y del mal o algo así. Sí. ¿Tal?
En concreto, esta de Mystic River a mí me parece una adaptación brutal, porque lo que comentaba antes, todo ese espíritu de la novela, de esa amistad entre tres personajes, cómo luego, cómo esa amistad luego con el paso de los años se ha visto de alguna manera afectada, las relaciones son diferentes. Coño, Clint Eastwood lo pasaba a la pantalla genial, o sea, genial. Y vaya, es un libro además que es que suelo recomendar mucho. O sea, cuando alguien me pregunta de una novela así, no fácil de leer, porque tampoco la considero fácil de leer, pero que es una buena novela de género negro, de personajes que te van a, digamos, a encandilar y demás, hay veces que suelo recomendar esta novela. Y ahí tienes a Clint Eastwood. No salía él, ¿eh? No salía él. No, había puentes, era en Boston la novela. Había puentes, pero él no salía. Bueno, pero estábamos hablando... Vaya que te toca la tecla, Alberto. Él estaba detrás. Estábamos hablando, por si no lo recordabais ya, sobre los clásicos. Nos hemos saltado pases en el Pero programa. Clint Eastwood es clásico. Es un clásico, Porque ya, sí, es verdad. años tiene papá palicata 2/4 de baño, pero bueno. Es un clásico entre nosotros. Pero bueno, estábamos comentando de la dificultad de traer pues a la pantalla, a la gran pantalla, al cine sobre todo. Los clásicos, por ejemplo, decía también Yolanda antes, de Shakespeare, ¿no? Porque no ha tenido mucha suerte en sus adaptaciones al Claro, cine. es que el problema básico de adaptar a los clásicos, que suene redundante, básico y clásico, es que queremos hacer una versión, o se quieren hacer versiones cinematográficas que respeten 100% el texto, con lo cual el lenguaje ya no es el habitual hoy en día, las escenas tampoco, los contextos tampoco. Entonces, en ese sentido, quedan películas muy ñoñas. Sin embargo, cuando sí diferenciamos que no es una adaptación 100%, sino que es una recreación o una adaptación, es cuando salen las verdaderas obras de arte, que además, como decía Juan Marsé, por un lado va al cine, por otro lado va la novela y no tienen por qué confluir, ¿no? En el programa pasado, Alberto sacaba el Drácula de Coppola, ¿no? Una maravilla que, sin embargo, apenas tiene nada que ver con la película. Y como esas adaptaciones, hay algunas fantásticas. Por ejemplo, el Poco ruido, mucho ruido y pocas nueces de Kenneth Branagh es una adaptación maravillosa de la obra de Shakespeare, pero realmente no tiene nada que ver con la obra de Shakespeare. O el Hamlet, ¿no? Que incluso lo traslada y lo pone en el siglo XIX. Entonces, si nosotros mantenemos la distancia o la equidistancia entre lo que es la obra literaria clásica y la adaptación cinematográfica, sí vemos dos productos distintos. El problema está en cuando nuestros lectores, porque todo esto lo hacemos nosotros basándonos en la experiencia de nuestros usuarios, te dicen, pues a mí la película no me gustó más el libro. No tiene nada que ver, ¿no? Y recomendamos, o se recomienda mucho, que primero se lea el libro y después se vea la película. Sí. Básicamente, pues por lo que también comentaba antes Yolanda, claro que en el libro intervienen otras cosas como es la imaginación, la memoria y tal. Y claro, pues si vemos antes la película, ya vamos a llevar las imágenes preconcebidas de lo que son los personajes, de lo que va ocurriendo y demás. Yo creo que sí que estamos todos de acuerdo en este caso, que es recomendable leer primero el libro. ¿No veis en eso un pequeño sesgo así, quizá, que habría que superar ya? Quiero decir, que como que situamos que lo que es el original literario es como el canon, no sé, como que necesariamente tiene que ser lo mejor, cuando, no sé, yo por ejemplo, con el tema tengo, a mí por ejemplo el rollo os lo voy a decir así ya directamente, el tema de lo que trataba, por ejemplo, un código Da Vinci, son temas que me molan, ¿vale? Son cositas ahí que me llaman la atención, todo el rollo este de cuarto milenio, tal, pues yo lo escucho y me mola, o sea, me engancha, ¿vale? Los ovnis, misterios en los monasterios, todas esas historias. Claro, yo cuando leí el Código Da Vinci me lo leí en 3 días y esa novela pasó sin pena ni gloria por mí, ¿vale? O sea, ya está, fuera. Y luego vi la película y me parece una película ahí, pues eso, que estuve ahí 2 horas y tal, y me entretuvo y me pareció fantástica, ¿vale? Me pareció súper entretenida. Y pensé, ¿por qué coño he perdido 3, 4 días de mi vida en leerme el libro habiendo podido ver la peli de 2 horas que está y ya está? Y la historia y todos estos temas que me molan,
¿Y sabes qué pasa, Alberto? Que a Dan Brown al final le pasará como le pasó al autor del libro, del librito en el que está basado Casablanca, porque nadie se ha leído Todos quieren ir a Rick, que es como se llamaba la novelita en la que está basada Casablanca, porque es que la obra fílmica, la película, ha superado con creces al hecho, o nadie se lee Qué bello es vivir, ¿no? Todo el mundo, su referente es la película. Entonces, me parece interesante lo que estás diciendo, Alberto, porque hay que comparar, ¿no? A veces las relaciones se establecen entre ambos productos, pero uno supera al otro. Es que os lo digo porque yo tengo a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Y entonces me he dado cuenta que muchas veces escojo los libros que voy a leer simplemente porque va a haber una adaptación cinematográfica de ello, ¿vale? O sea, es como una manía que tengo. Y entonces me he dado cuenta a veces que digo, ¿por qué coño tengo que leer el libro? Digo, veo la película y ya está, ¿sabes? Pero como que tengo ese rollo de, no, primero leer el libro y luego ver la peli. Y últimamente me cuestiono decir, ¿por qué? Si es que no es necesario. Igual es que con ver la peli ya puedo coger e invertir mi tiempo en leer una novela mejor como novela. Porque me imagino que también coincidéis conmigo en que últimamente hay un montón de novelas que se están escribiendo para ser adaptadas directamente Sí, al cine. sí. O sea, Eso también es que igual, cierto, sí. Porque yo creo que además muchos escritores lo dicen además abiertamente, que su aspiración o lo que se puede aspirar es a que el cine le compre los derechos para hacer la película. Claro. Supongo que por el hecho de que si hacen películas, las ventas se disparan. Sí. Está todo por ahí, ¿no? Sí. Digo, no digo que todos, por supuesto, ¿no? Pero sí también que en es cierto lo cómic. que dice. Yo lo vi hace unos días que gente que lee muchísimo cómic decía, jope, cómo se está notando que hay autores que ya están dibujando y organizando los planos. Claro, el cómic es más visual, pero están organizando los planos tal como podría ser luego Como un adaptado storyboard ahí Sí. previo, ¿no? Sí. Ahí dejándoselo todo ya clarito. Y ha surgido aquí un tema bastante interesante, que es el de las películas que superan a los libros. Es un tema que bueno, ya digo, creo que puede ser también para debatir en un biblioteconista, pero como diría Michael Ende, eso es otra historia y merece ser contada en otra ocasión. Así que bueno, pues lo vamos a emplazar para un futuro no muy lejano. Y Michael Ende que abominó toda la vida de la bueno, versión espera, bueno, de hecho interminable. No te metas con la historia interminable. sí, es otro de los autores que vamos a ver pues en este último bloque de autores que han renegado de sus novelas. Y si os parece, pues vamos a pasar a hablar un poco más de libros más actuales, películas más actuales, y lo vamos a hacer pues también con otra pregunta de estas que estamos haciendo en el día de hoy. Y ya que has hablado de la historia interminable, pues vamos a hablar de otra película de los años 80 que también para el escritor no tuvo buena pinta, la verdad. Se quedó muy mal con la obra como había quedado. Entonces, bueno, ya digo, una película de los años 80. ¿Cuál de estas opciones creéis que puede ser? A, Blade Runner. B, Tiburón. C, El nombre de la rosa. O D, Los santos inocentes. Y nada, como hicimos Está difícil antes, esta, ¿eh? damos 5 Sí. segunditos y a la vuelta contestamos. Nada, ya estamos aquí de nuevo con estas 4 opciones que hemos dado. Os las recordamos, ¿vale? Teníamos Blade Runner, tenemos Tiburón, El nombre de la rosa y Los santos inocentes. Y hay que decir que aquí hemos hecho un poquillo de trampilla, porque quien renegó de su obra fue Tiburón, fue con la película Tiburón, pero esa novela es de los años 70, esa película, perdón, es de los años 70, y la novela de la que hablábamos aquí era Philip K. Dick con Sueñan los androides con ovejas mecánicas, que fue el libro sobre el que se versionó Blade Runner, y que bueno, si bien es cierto que no recibió unas críticas directas del escritor, pero sí que fue muy controvertida, porque bueno, pues saltaba por ahí, creó un universo un poco paralelo con respecto a lo que había creado el escritor, aunque eso sí, se ha convertido luego en una película de culto para
para Wow, todos los wow. que somos de esa generación. Decía Alberto que los autores que no estaban en condiciones ni físicas ni psíquicas como para poder haber criticado mucho la película, ni siquiera para haberse dado cuenta que habían hecho una versión cinematográfica de su novela, ¿no? Igual, El escritor Philip K. Dick, él escribió otra novela que puede considerarse prácticamente autobiográfica, que se llama Valis, en el que él cuenta que en determinado momento él recibió como una especie como de mensaje de las estrellas, que fue un rayo de color, creo que era así como violeta o así rojizo, morado, que le entró en la mente y entonces como que le dio ciertos conocimientos, ¿no? Él pudo detectar, creo, no sé si recuerdo mal, que era su hijo, que tenía una enfermedad que los médicos no habían detectado. Entonces él fue y dijo al médico, mi hijo tiene esto, me lo han dicho, esta luz que me ha llegado de las estrellas, y realmente el hijo tenía esa enfermedad. Entonces no sé si... Bueno, también lo decía Carlos Jesús, ¿no? Que venían de Ganímedes y de Raticulín. Sí. bueno, no sé si he Vaya, dicho... no sé en qué momento estaba Philip K. Dick cuando se adaptó, cuando Ridley Scott cogió y dijo, Philip, voy a adaptar tu novela, la voy a llevar al cine. Y luego la rodó y le dijo, Philip, este es el resultado. No sé en qué estado estaba Philip K. Dick. Creo que he Obviamente no dicho... se dio cuenta de nada. Creo que he dicho el título, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, creo que he dicho, y el título es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿vale? De la Eléctrica. novela. Es que creo que ha tenido un pequeño Yo lapsus. me suelo Es liar que con eso. por la edad, la Claro. electricidad, la mecánica... Al estilo, he tenido un lapsus al estilo Philip K. Dick. Y nada, vamos a seguir con el bloque, con el guión que teníamos preestablecido, y vamos a hablar pues de novelas y de películas ya un poco más actuales que se han llevado al cine, a la pantalla, con no mucho éxito. Y un poco a caballo entre los clásicos y las novelas más actuales, pues está María esperando, porque creo que ha sacado el látigo, se va a poner en plan María Destroyer con unas adaptaciones de la obra de Sherlock Holmes. A ver, yo soy súper fan de Sherlock Holmes, yo me he leído todo, yo es que hice un monólogo en el cole hablando de Sherlock Holmes, o sea, soy una friki totalmente. Y totalmente de Sherlock Holmes, yo, vamos, soy súper fan. Y a ver, a mí, por ejemplo, las películas estas que era Guy Ritchie, estas que hicieron, a mí personalmente no me gustaron. Y a ver, como quien le llama a Sherlock Holmes, le puede llamar Pepito Pérez, perfectamente. Pero bueno, yo entiendo que son unas películas ahí con una factura razonable, son de acción, a quien le gusta eso, pues vale, lo acepto, no es Sherlock Holmes, pero bueno, por lo menos tal. Pero claro, hace unos años nuestro querido director Garci hizo Holmes y Watson Madrid Days. Yo lo siento, que me perdone el pobriño, como que no tenía mucho presupuesto y no sé qué más decir para disculparlo, y perpetró esta película en la que al principio hablan en inglés, de repente empiezan a hablar en castellano, van a perseguir creo que a Jack el Destripador en España, porque sí. A ver, ¿Por qué no? Jack el Destripador, hay una novela de estas que sí que, en la que Sherlock Holmes y Watson, uno de estos pastiches que se hicieron, yo creo que en los 70 o en los 80, tal. No me acuerdo si lo llegué a leer, pero bueno, también hicieron una película y tal. Estaba bastante bien. Pero Holmes y Watson, no. O sea, no. La es peli que la vi hace poco yo, o sea, te puedo decir que la vi el fin de semana pasado, la peli, con Christopher Plummer. Sí, esa es maravillosa, esa está Muy guapa. muy bien. Sí, sí, está muy bien, sigue un poco la senda del cómic a su vez de Desde el Correcto. Infierno. Desde el La Infierno, misma o tesis. sea, no sé, es tal cual que Desde el Infierno, pero la de Garci no hay por dónde cogerla. Lo único que hace Sherlock Holmes y Watson es irse de fiesta por Madrid. O sea, yo no sé qué hacen de buscar al asesino. No, el asesino se supone que está por ahí, pero ellos se van de fiesta y al final, pues nada, Watson le regala la receta del cocido a su mujer. Eso es lo que me acuerdo de la película. Fin, ¿no? Es espantosa. O sea, no hay... O sea, las series, pues bueno, la americana no me gusta mucho, pero bueno, está ahí. La inglesa me encanta. Yo qué sé, la de Billy Wilder es maravillosa, pero la de Garci no. Garci, te equivocaste. No... Porque fíjate tú, María, estás planteando ahora una cosa, de cuando de una misma obra hay varias versiones, que nos puede pasar en nuestras bibliotecas y que vengan los usuarios y te digan, pues quiero la versión de tal novela,
¿qué optaría? ¿Por qué optaríamos los bibliotecarios? ¿Por recomendar la última? ¿Por recomendar la que nosotros consideramos más buena? Estoy pensando en El Gran Gatsby, la versión de Leonardo DiCaprio. Que es un poco más fiestera que la antigua, la de Robert Redford. Hombre, a mí me gusta más Robert Redford y entonces, bueno, tiraría por Robert Redford. Yo creo que en estos casos pues preguntaríamos al usuario ¿Quién te gusta? si sabe cuál de las versiones quiere. Si Sí. no, pues, no sé, miraríamos quizás un poco pues la que nos parezca, o la que la crítica al menos nombre como un poco mejor. Un caso similar hay con Psicosis, ¿no? Tenemos a Norman Bates, tenemos a nuestro Norman Bates particular, que sentado en ese sillón amarillo, lo recordamos del capítulo de las novelas de terror, pero bueno, tenemos era Anthony Perkins, ¿verdad? Anthony Perkins. El actor original de esa maravillosa Y el versión de Psicosis. otro, la versión ahí que hizo, creo que el director era Gus Van Sant, era Vincent Vaughn. Lo que pasa es que eso hay que entenderlo como por lo menos creo que el director lo entendió o tuvo la intención de hacer como una especie como de experimento de coger y calcar tal cual hay la peli. Sí, no pretendía hacer nada nuevo, él simplemente... Un remake total es necesario. Sí, total, Entonces, pero por entretenerse. Sí, por entretenerse él. No Buen sé. tema ese. ¿Son necesarios algunos remakes o no son necesarios ninguno? Realmente si alguien llega preguntando por Psicosis, es que, bueno, en mi caso, por ejemplo, es que casi no te lo planteas, ¿no? Gus Van Sant, yo creo que la Gus original. Van Sant dijo, voy a hacer esto, pero es que, a ver, ¿cómo voy a poder hacer algo después de lo que hizo Alfred Hitchcock? Claro. Entonces no voy a aportar nada, así que me voy a limitar a intentar reproducir matemáticamente toda esta película y a traérsela a la gente esta del siglo... No sé, no recuerdo el año, yo creo que fue ya en finales del siglo XX, ¿no? Sí. Creo recordar. Sí. O sea, pero era un poco, no sé, fue una especie, una suerte de experimento que posiblemente fuera totalmente fallido, aquella empresa que hizo este hombre. Y al hilo de... Fijaros qué interesante. Salía Viggo Mortensen, que siempre es un punto a favor. Pero fijaros qué interesante el tema que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Nosotros somos bibliotecarios los cuatro y por tanto a lo que nos dedicamos, una de las funciones que tenemos es la de dar información a nuestros usuarios, ¿no? A veces parece que los bibliotecarios estamos ahí solo dando y recogiendo libros y prestando libros y sin embargo yo creo que todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, se dan cuenta de los conocimientos que hay que tener además para poder llevar a cabo bien el servicio de información, porque cuántos usuarios vienen que quizás no saben que hay varias versiones de la misma película o que vienen un poco desorientados y entonces es necesario esos conocimientos, ese servicio de referencia al que tenemos que usar, que tenemos que echar mano continuamente. Y no solo además que nos dedicamos a prestar libros, como tú hubieras comentado, sino que, bueno, pues en el programa de hoy queda claro que en muchas de las bibliotecas existe el servicio también de préstamo de películas y, bueno, y aparte del préstamo in situ de películas en las bibliotecas, pues también existe el servicio de préstamo online con el PIL, que ya hemos comentado, bueno, que en algunas bibliotecas se está implantando y que poco a poco pues se irá implantando en la mayoría de las bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, pues que es otro servicio más que ofrecemos las bibliotecas, el acceso a películas. Y yo iba a comentar, pues, que al hilo de lo que había hablado antes María sobre Sherlock Holmes y también pues sobre lo que ha salido ahora de los remakes y demás, bueno, pues que también eso ha salido una película creo que en Netflix sobre la hermana de Sherlock Holmes, Enola Holmes, en este caso, ¿no? Está bien, a mí me pareció entretenida. Sí, muy entretenida, muy entretenida. Sí. Una película de aventuras muy divertida. Sí, y que además este caso, es adaptación a unos álbumes. Está también, sí, basado en una colección de libros infantiles. Yo, de hecho, pensaba al principio que iba a ser una serie. Digo, pues será cada capítulo de uno de los... A mí me pasa igual. Un viernes me la puse a ver y dije, coño, ya llevo aquí 2 horas, ¿cuándo va a acabar el capítulo piloto? Sí. Bueno, algunos son así. Claro. Yo pensaba así que iba a ser una serie y al final era creo que es solamente una película. No sé si sacarán... Menudo Sherlock Holmes macizo, por cierto. ¿No le cabe la chaqueta?
No Madre le mía. cabe. Es la faceta boxeadora de Sherlock Holmes, tal cual, ¿eh? Sí. Ahí está Y bien. hablando de remakes innecesarios, el último de Rebeca, A para mí me ahorrárselo también, gustó, ¿no? pero porque me gusta, pero porque me pones época y a mí me gusta, pero necesario. A ver, en la historia del cine siempre ha pasado lo mismo. Estaba el cine mudo, hacemos una versión de tal. Mismamente Mujercitas, la que ya comentaste antes, ¿no? Mujercitas hay, unas Mujercitas por cada época más o menos. O Ha nacido una estrella, lo mismo. Que hay, ya vamos por la cuarta. Pues cada generación tienen que ir actualizándola porque considera la industria que es necesario ofrecerle algo que conecte con las nuevas generaciones. Aunque, bueno, aunque el libro esté inmutable y esté ahí y siempre sea el mismo, pues y Pues es curiosamente, interesantísimo este tema, ¿eh? le estaba leyendo estos días, que lo tenemos en el club de lectura, la Crónica del Desamor de Rosa Montero, y es la versión que sacaron en el año 2012, creo, conmemorando los 30 años que salió el libro, fue la primera novela de Rosa Montero, y decía ella, bueno, pues que al final se había decidido a publicarlo de nuevo, porque en sus presentaciones iba mucha gente joven preguntándole por ese libro, que ya estaba descatalogado, porque se lo habían escuchado en casa pues a sus padres o a sus familiares y demás. Y que bueno, pues la había vuelto a reeditar, precisamente también un poco pensando en esa gente joven. Quizá un poco el hilo de lo que estamos hablando, claro, es adaptar a las nuevas generaciones pues lo que ya teníamos antes. Y en el caso del cine, pues quizás sea más complicado tirar de una película de los años 50, porque sí, claro, la imagen ha cambiado, los efectos especiales han cambiado, y darse a un chaval joven, a lo mejor ha nacido una estrella, pues la versión de años atrás, pues claro. Claro, hay la de los 40 y luego ya la de Judy Garland, que era 50-60, no me acuerdo muy bien. Pero Sí. se van a identificar mucho mejor con Lady Gaga pues que con Judy Garland. Mismamente no se van a identificar con Barbara Streisand, ¿sabes? Claro. Que no tiene nada que ver. Y bueno, hay al hilo de del programa, que nos vamos por los cerros de Úbeda, sobre estas malas adaptaciones de novelas. Buscando pues un poco de información, el otro día me encontré con una película que recibía muy malas críticas, era La chica del tren. Claro, pero es que La chica del tren, ni la película ni el libro, hijo. Digo, aquí estaba esperando a Yolanda Stroger que sacara un programa, ¿no? En el que Yolanda le dio vara, ¿no? A la novela. Sí. Innecesaria la novela, la secuela de aquel programa. Con lo cual, con esa actriz, nada, ¿no? Nada. No recomendamos tampoco que se vea la película. Yo no he leído el libro y no he visto la peli. Alberto decía antes que a veces era innecesario perder 2-3 días de tu vida en leer una novela que no merecía la pena. En el caso de La chica del tren, no es necesario perder ni siquiera la hora y media que dura la película, ¿eh? Sí, claro. Es así. Yo no he visto la peli todavía, pero vaya, No, que no leeré el libro, quiero decir. Se nos quitaron las ganas, ¿verdad, Alberto? Voy a hacer un esfuerzo y voy a evitar ahí esa tendencia que tengo yo. Que yo creo que la propia industria editorial se aprovecha de gente como yo, ¿vale? Sí. Porque hay un montón que eso es algo, el tema este de coger y vender, ¿no? Que eso lo veréis vosotros en la biblioteca, ¿no? De repente, ahora por ejemplo con el tema de Patria, de repente Patria empieza a estar de nuevo súper prestado. Sí. Por el tema... Oye, y no os habéis fijado, de la serie, ¿no? Hacen reediciones nuevas, las editoriales hacen reediciones nuevas aprovechando la imagen de la película. Bueno, en el caso de Desayuno con Diamante está clarísimo, Anagrama utilizó hasta la saciedad a Audrey Hepburn, o en el caso de Juan Marsé, ¿no? Últimas tardes con Teresa, Seyfarrán utilizó la imagen de Maribel Martín en la película. Ayer fui al Eroski ahí a comprar a Calahorra, que es uno de estos supermercados. Donde yo vivo no hay supermercados donde tú entras de estos grandes y hay una sección de libros, ¿no? Donde vivo yo no hay, pero en Calahorra sí hay un Eroski. Entonces entré, me di cuenta de todas estas novelas que han sido adaptadas recientemente, tipo El Guardián Invisible, tal, lo que dices tú, Yolanda, ¿no? Esas nuevas ediciones en bolsillo, muy fáciles, de formatos muy asequibles, tal, baratos, pero con su portada ya no la original, sino con la de la adaptación de cine. La industria se aprovecha de gente como yo. Por cierto, que antes de ver la peli quieren leerse el libro. Por cierto, digo que si el departamento comercial de Eroski quiere ponerse en contacto con nosotros para pagar por la publicidad, estaremos encantados. Sí.
Y nada, vamos a seguir avanzando de bloque y como hemos hecho siempre en el programa de hoy, vamos a hacerlo con una nueva pregunta, ¿vale? Así que bueno. Más fácil que la de antes. Sí, no, esta vez además va sin trampas. Porque vamos con la pregunta que dicen que la autora de esta novela se pasó todo el estreno de la película llorando y que no fue precisamente de la emoción. ¿De qué película se trata? A. Los Puentes Madison. Sí, no incluye. A. 50 sombras de Grey. B. Harry Potter y la piedra filosofal. La C. Mary Poppins. O la D. Lo que el viento se llevó. Nada, lo dejamos ahí. Pensad que ahora decimos la respuesta. Creo que Mary Poppins. Bueno, pues María marca Mary Poppins. ¿La marcamos? Pues la respuesta marcamos. La respuesta correcta es Mary Poppins. Que sí, que dicen que su autora, Pamela Linda Travers, pues tuvo todo el estreno de la película pues con un sofocón porque no le gustaba nada lo que estaba viendo en la edición. Me gustó mucho la película en la que explicaban toda la historia. Se la jugó, Walter. Una película, además, El encuentro de Mr. Banks, en la que es curioso, ¿no? Porque es la metapelícula de la metanovela de este problema que tuvo Pamela Travers cuando la Disney le compró los derechos de la novela. Ella había concebido una novela un poco triste, un poco autobiográfica, de experiencias muy duras y fuertes que ella había tenido en su infancia, y cuando vio ese derroche de fantasía y ese poco de azúcar y todas esas cosas, dijo, Dios mío, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Y se pasó toda la película llorando. Yo he de reconocer que por tal de no ver a Julie Andrews cantando también hubiera llorado, ¿eh? Y ahora decidme que os gusta mucho Julie Andrews. Sí. Bueno, pero nos gusta Mary Poppins. A mí me gusta el rollo victoriano de esa peli. Sí. A ver, a mí la me niebla, gusta los escenarios, eso es sí. lo que me mola. Bueno, y la música, todo. Que para seguir ya por donde íbamos, que volvemos, nos quedaba un pequeño bloque, que va a ser el último que hagamos, para hablar pues sobre las series también que han hecho una castaña de serie, que bueno, si decimos que una película 2 horas no hay quien se las trague, pues una serie como tenga 8 o 10 capítulos y varias temporadas, menos todavía. No sé qué series se os ocurren basadas en novelas que han... En novelas, hablamos mucho de novelas, pero bueno, también María sí que aquí nos recordaba de algunas cómics, también de manga, ¿verdad? A ver, claro, con los cómics, uno que fuera serie, que se pasara a serie, a mí el que me... A ver, me gustó la serie, pero me gusta muchísimo más el cómic, es el de Loki and Key. Yo creo que Alberto también se lo ha leído. Hola. Claro, hay cosas que me parecen muy interesantes cómo las resolvieron, pero me queda muy deslavazado. Hay cosas que no se atrevieron a hacer en la serie. La serie no la... no le hace justicia. Vi el piloto y la verdad que... Pero el cómic está muy guapo. El cómic es mucho más oscuro, la serie la quisieron adaptar más bien a adolescentes, al ser los protagonistas adolescentes, claro. Pero hay muchísima más sangre en el cómic, es más duro, más oscuro, más muerte y destrucción. Una vez le escuché, hablando de cómics y de adaptaciones de cine, le escuché a un director de mi tierra, Nacho Vigalondo, director de, no sé si lo conocéis, de Los Cronocrímenes, Colosal, un tío así muy peculiar. También colabora, bueno, en diferentes medios y tal. Él dijo que él tenía la sensación de que la industria, o sea, cuando el cine adaptaba una película, o sea, un cómic al cine, siempre iba 10 años de retraso. Es decir, que un cómic que lo había petado en los años 80 se adaptaba tal cual a principios de los 2000, ¿no? Porque el cómic siempre, digamos, que es un medio igual que tiene unos códigos como más adultos, ¿no? Entonces esa traslación literal siempre tiene que ir un poquito para el gran público. Y como al no estar en el foco mainstream, pues a lo mejor pueden hacer cosas... Más riesgo, más eso, igual que en el cine, igual que el teatro, que muchas veces ves las obras de teatro y dices,
cómo hacían esto en los años 30, si en el cine no se atrevían a hacer nada. Y bueno, aparte de cómic, me gustaría comentar, aunque no sean series, me salto un poco el bloque, el espanto que es Dragon Ball Evolution, que es la porquería más grande que hay en el mundo mundial, o sea, todo el mundo lo dice. No soy yo, no soy un agente, es que miras en cualquier portal de cine y es lo peor, o sea, no tiene nada que ver con el cómic, con el manga, ni con el anime, ni con nada, no, es poner una patata y una naranja, ya está. Para mí fue una puñalada en el corazón, porque es que yo era un chavalín que se levantaba a las 7 de la mañana a ver, no sé si era Antena 3. Claro, yo también, yo lo veía. O sea, tapadito con mi manta los lunes, los martes, los miércoles, a ver ahí, antes de ir al cole, pero igual ahí 2 horas antes de ir al cole levantado para ver la serie. Nosotros por la tarde, en La Gallega lo ponían por la tarde. O sea, y luego me he comprado, o sea, los mangas me los compré todos. La película no tiene nada que ver. Soy muy fan de Dragon Ball y cuando vi aquello... Sí, no tiene nada que ver. Y luego así rapiditamente también comento Death Note, que es una serie de cómics que está muy muy bien, es una cosa muy interesante, y la película que hizo Netflix es una caca, también, así lo digo. Ya está. Tal cual. Hoy tenemos a María Destroyer total en plan... Y tengo más, pero no las he dicho que no tenemos tiempo. Bueno, y nos vamos a ir porque va a ser casi hora de despedir el programa. Tenemos que llegar primero a la cita con Yolanda y vamos a despedirnos con la última pregunta de estos autores que han renegado de sus obras, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de Stanley Kubrick, un director que siempre ha estado rodeado de polémica y al que no le han faltado los roces con escritores de algunas de sus novelas. ¿Sabéis cuál de los siguientes títulos causó una gran decepción a su autor? A. Lolita. B. 2001, Una odisea del espacio. C. La naranja mecánica. O D. El resplandor. Lo pensáis y ahora nos vemos. Nada, ya estamos aquí de nuevo para resolver esta incógnita que habíamos planteado. Alberto, ¿cuál marcamos? Por ejemplo... Yo digo D, El resplandor, porque, o sea, creo que que Stephen King no estuvo muy convencido y luego, de hecho, él produjo o intervino en una adaptación posterior, ¿no? Para, digamos, llevar al cine, creo que fue digamos, una película para televisión o una miniserie, no me acuerdo exactamente, pero él cogió y él produjo su propia adaptación, ¿no? Tal cual él vería la historia. Yolanda, ¿cuál marcamos? Yo creo que es La naranja mecánica. Marcamos sí. La C, la D. Venga, va. Yo creo que es La naranja mecánica. De hecho, el dibujo... Sabéis que me gusta hacer trampillas y demás. En este caso, los dos tenéis razón. Tanto La naranja mecánica como El resplandor, sus autores, bueno, pues echaban pestes de Stanley Kubrick y en el caso además de Stephen King, creo que además doblemente porque cuando le dijeron que iba a ser Stanley Kubrick el director, se emocionó y esperaba, bueno... Hombre, normal. Claro, esperaba pues una gran película y sin embargo pues acabó muy desencantado, ¿no? Yo quiero mucho a Stanley Kubrick, yo quiero mucho a Stephen King, a Stanley Kubrick también, ¿eh? Igualmente, a Stanley Kubrick porque le veo una persona como más... ¿Tienes club de fan, Alberto? Tienes club de fan de los dos, ¿verdad? Sí, pero en el club de fans de Stanley Kubrick os soy sincero de que solo estoy yo. Porque en el grupo de WhatsApp que tengo con mis amigos de aquí del pueblo, un día estuvimos las 10 películas mejores. Y yo dije, la mía es 2001, Una odisea del espacio. Y me dijeron, ahí viene, el listo, el cultureta, no sé qué. Yo, que es verdad, anda, vete por ahí. Estoy yo solo en el club de fans de Stanley Kubrick. Si queréis apuntaros, yo os dejo, ¿eh? De verdad. Pero vaya, que Stephen King ahí se mosqueó mucho. Lo que pasa que también os digo, joder, macho, la película de Stanley Kubrick es un peliculón. Vaya, aunque tenga diferencias de la novela, es lo que hablábamos al principio. Claro. Él se distanció, él hizo su obra, y él como obra cinematográfica, eso es incuestionablemente una maravilla, vaya, desde mi punto de vista. Hay muchísimos escritores que hemos dejado aquí en este tintero, porque, bueno, han renegado de las novelas, de las versiones cinematográficas. Supongo también que en la mayoría de los casos es porque eso, lo que hablamos yo, han preconcebido la historia de una manera y claro, la novela una vez que sale, o el libro, vamos, siempre hablamos de novelas, ya digo, pero la historia una vez que sale,
deja de ser del autor, deja de ser del escritor y se convierte a ser parte de los lectores. Y en este caso, bueno, pues de los directores, de los guionistas que piensan en estas adaptaciones cinematográficas. Hemos llegado al final, pero como siempre, nos vamos rápido a ver esa cita con Yolanda. Bueno, pues la cita de hoy, ahondando un poco en el tema que hemos estado tratando, va sobre, a mí me gustó más el libro que la película, ¿no? Y sobre todo a los autores que vieron cómo sus libros llevados al cine no tenían nada que ver con sus hijos. Esto es como cuando lleva uno al niño a hacerle una foto a un estudio fotográfico y le devuelve una foto de alguien que no es su niño. Ese era el problema que tuvo Anthony Burgess con la Naranja Mecánica, y de hecho él no solo renegó de la película, sino que llegó a decir que se arrepentía de haber escrito el libro, porque si no hubiese escrito el libro no se había producido la película. Son muchos los autores que reniegan de sus películas, pero hoy nos vamos a quedar con una cita de Juan Marcet, que también renegó y dijo que no le habían gustado nunca las versiones, pese a que Últimas tardes con Teresa es un peliculón y además está bastante fiel a la novela, pero decía Juan Marcet, y con esta cita despedimos, que para adaptar una novela al cine hay que alterarla y traicionarla, que bueno, que es al fin y al cabo como ponerle los cuernos a la novela. Así que no desdeñéis, no os quedéis con la película, no os quedéis con el libro, sino que igual que se puede querer a dos mujeres a la vez, pues también se puede querer a dos productos a la vez, ¿no? ¿Por qué quedarnos con una cosa cuando podemos tener dos? Pero por no eso no dejéis me de gustan querernos. los puentes de Madison. ¡No! No dejéis de querernos a nosotros cuatro aquí en Biblioteconesta, no dejéis de querer este programa y os esperamos la próxima semana. Ya sabéis, como decimos siempre, que podéis seguirnos en nuestro perfil de Twitter, en nuestro Biblioteconesta, podéis seguirnos a través de YouTube y también ahora ya podéis vernos desde Onda Cádiz. Así que nada, nos despedimos y hasta la próxima semana, que volveremos a estar con todos vosotros. ¡Hasta luego! O- Adiós.